Buenas tardes a todos, bienvenido a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Antes de presentaros, aunque haga mucha falta, al orador de hoy, vamos al orador, al conferenciante. Os recuerdo que mañana en la Hermandad de la Vieja Guardia, en la Cuesta Santo Domingo número 3, a las 12 de la mañana, presenta un libro también Fernando, pero el que lo escribe es Francisco Torres. Os recuerdo que es mañana a las 12 de la mañana. Luego, la próxima conferencia que habrá, que será después del Puente de la Inmaculada y no de la Constitución, será el viernes 16 de diciembre, también a las 8 de la tarde, y tendremos la oportunidad de oír a Javier San Mateo y Isaac Peral. El título de la conferencia son Las mentiras del mundo moderno, es decir, todas las mentiras del mundo las vamos a escuchar aquí. Y bueno, Fernando Paz, historiador, profesor, escritor, colaborador en medios de difusión, que el que más o el que menos le habéis visto más de una vez, y si es como en mi caso, encantado de verle y de oírle. Ha publicado libros como La Europa bajo los escombros, se trata de los bombardeos de las ciudades hechos sin piedad, por lo que para mí es el mayor criminal de Estado, que es Churchill. Fracaso de una utopía, relativo al comunismo, que es un fracaso muy sanguinario. Y Antes que nadie, unos españoles olvidados de la historia, pero han hecho historia. Son pequeñas aventuras, pero realidades que son simpaticísimas de leer y decir, joder, o sea que eso lo hicimos un español, aunque sea por ahí perdido y de casualidad, pero lo hicimos los españoles. Y hoy nos viene a dar aquí una conferencia. Ya os expliqué que no quería vender el libro. Cuidado que lo intentamos siempre vender aquí algo, pero el hombre se ha salido con la suya, sobre Nuremberg. Y bueno, también os tengo que citar que ha colaborado en algunas otras publicaciones, como es el libro negro de la izquierda española y Un proceso a José Antonio. El libro de mañana, que se me había olvidado, es La vida por José Antonio. Se trata de la gente que intentó rescatar a José Antonio en Alicante. Y bueno, mejor que a mí, vamos a escuchar a Fernando, que es mucho más interesante. Muchísimas gracias, Fernando, y te escuchamos. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. La verdad es que para venir a hablar de este tema no sabía muy bien cómo abordar este asunto, porque es un tema muy complejo, del que he escrito 600 páginas. Realmente escribí bastantes más, pero tuve que resumirlas para que fuera mínimamente comercial el libro. Y la verdad es que siempre pues a uno le acomete la duda de si tiene que abordarlo de una manera o de otra, ¿no? Si habrá gente que le oiga y piense a lo mejor que lo que estoy contando es algo muy genérico y al contrario, ¿no? Gente que pensará que, bueno, pues que estoy contando cosas con excesivo detalle que quizás escapa de la atención de un público generalizado. Yo creo, tengo la impresión de ya de tiempo, que la gente que hay por aquí yo creo que sabe bastante de qué va esto, así que sin entrar en un detalle excesivo, pero sí que he querido puntualizar algunas cosas y concretar algunas cosas, ¿no? Bueno, este mes de octubre se han cumplido pues 70 años, ¿no? de la ejecución de la sentencia de Nuremberg, el colofondio y la guerra más devastadora que conoció la historia de la humanidad, que concluyó con la condena a muerte de 12 de los 21 acusados, ¿no? Las 12 no se ejecutaron, porque una condena a muerte fue in absentia, la de Martin Bormann, y otra, pues, la del mariscal del aire Hermann Göring, pues les evitó, digamos, formar parte del espectáculo, suicidándose la noche anterior, apenas unas horas antes de la ejecución. Pero hay que explicar cómo se produce, cómo se llega al proceso de Nuremberg, y para llegar a hacer un balance de lo que fue. Yo creo que a los 70 años se debería poder hacer un balance del proceso de Nuremberg, pero verdaderamente es complicado, no solamente el proceso de Nuremberg, sino de cosas de nuestro pasado más reciente, el pasado español por supuesto, del pasado europeo y mundial también, y en el caso concreto del tema que nos ocupa, pues es el tema que genéricamente abarca el periodo de entreguerras, el bolchevismo, el fascismo, la Segunda Guerra Mundial. Es un tema que continúa siendo de una sorprendente actualidad en sentido ideológico. ¿Por qué? Pues porque el orden de 1945 es verdad que con muchos matices, pero es el orden actual, ¿no? Y en consecuencia, pues cuestionar los fundamentos de ese orden, pues en fin, es peligroso, ¿no? Desde el punto de vista intelectual y a veces desde otros puntos de vista también.
Bien, recapitulemos y digamos que al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados, entonces victoriosos, demandaron ya entonces de los derrotados alemanes la apertura de procesos judiciales a fin de castigar a los culpables de cometer crímenes de guerra, una exigencia que carecía de precedentes. Aunque la postura aliada pareció firme en un primer momento, el gobierno de Berlín burló por diversos medios dicha pretensión y en pocos meses se había echado la suficiente tierra sobre el asunto como para que nadie albergase la menor esperanza al respecto. Es verdad que los alemanes fueron emplazados para ser juzgados después de la Primera Guerra Mundial, es verdad que hubo lo que se llamó la propaganda de las atrocidades alemanas, una parte de las cuales pues, fue absolutamente prefabricada por los aliados y, en fin, las causas en general se sobreseyeron, se sustanciaron los procesos con unas condenas exiguas a un puñado de oficiales alemanes relacionados con los submarinos. Los alemanes pensaron que los aliados iban a procesar a sus propios criminales de guerra, pero los aliados, en fin, detrás del burladero de la victoria, podemos decir, se negaron a enjuiciar absolutamente a nadie de su bando, ¿no? En consecuencia, los dos oficiales de submarino alemanes que habían sido condenados a la cárcel, pues un día desaparecieron de la penitenciaría, alguien se dejó la puerta abierta y no se los volvió a encontrar jamás. O sea, no se supo qué fue de ellos, ¿no? Así que, después de la Gran Guerra, estremecidas las naciones por el horror vivido en los campos de Europa, desde comienzos de los años 20 no faltaron los esfuerzos para codificar legalmente el rechazo a la guerra como recurso de los estados con el que dirimir sus diferencias. Aunque en general las muestras de aprobación de los distintos gobiernos a estas iniciativas era generalizada, sin embargo, se fracasó en concretar el modo en que la violación de dichos acuerdos sería sancionado. Es decir, que no se acordó ningún tipo de pena para caso de incumplimiento de aquellos acuerdos de tipo genérico de que nadie iba a recurrir a la guerra, ¿no? Y tampoco se estableció tribunal alguno, permanente o no, a tal efecto. Es decir, que no se arbitraron los instrumentos judiciales para castigar a aquellos que transgredieran el compromiso de no desatar una guerra. Esto tiene mucha importancia por lo que luego pasaría en Nuremberg, como es lógico, ¿no? De modo que cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la idea de que habría de enjuiciarse a los responsables alemanes de la guerra, en principio no se abrió paso con facilidad. En los primeros años, los de 1939-41, los años de los triunfos arrolladores de la Wehrmacht, la angustia por la propia supervivencia no permitía a los aliados ocuparse de otras cosas, ¿no? Por lo que no fue sino hasta comienzos de 1942 cuando los aliados comienzan a plantearse seriamente la posibilidad de llevar ante los tribunales a los responsables alemanes del conflicto. En un principio los británicos fueron los más escépticos en cuanto a la celebración de un juicio, mientras que los soviéticos se mostraron beligerantemente favorables. Los soviéticos tenían una larga tradición de cómo orquestar juicios basados en criterios absolutamente falsos, ¿no? Y en acusaciones completamente falsas. De hecho, cuando comenzasen los procesos de Nuremberg, Moscú llevaría años celebrando juicios y ejecutando las sentencias. Juicios en su territorio de criminales de guerra alemanes, ¿no? O al menos acusados y condenados por esta razón. Para los soviéticos, los juicios eran una oportunidad propagandística de primer orden y con su especial olfato para estas cuestiones no pensaban dejarlo escapar. Pero sin duda, los más entusiastas ante la perspectiva de sentar en el banquillo a los nazis más destacados fueron los norteamericanos. Estos se embarcaron en la aventura con el dinamismo y el empuje que les son característicos. Enviaron a Alemania nutridos equipos de profesionales para sostener su actuación en el proceso y quisieron además encargarse de llevar el principal peso de la acusación. Al frente del equipo de fiscales norteamericanos, Robert H. Jackson, antiguo fiscal jefe de los Estados Unidos, que se convertiría en uno de los protagonistas del juicio. También fueron ellos quienes propusieron la ciudad de Nuremberg como la más adecuada para albergar un acontecimiento de tal magnitud. Se ha especulado en numerosas ocasiones con los motivos de la elección, ¿no? ¿A qué obedecían los motivos de haber elegido Nuremberg? En ocasiones se ha dicho que, bueno, que allí se celebraron los congresos del partido nazi hasta 1938, lo cual es cierto, ¿no? Y que allí se aprobaron las leyes antisemitas que llevaban el nombre de la ciudad. Pero la verdad es que el escrutinio de las actas del juicio y los interrogatorios y la documentación anterior no parece que haya jugado ningún papel ese tipo de consideraciones. Realmente fue por una razón muy sencilla. Fue porque en Alemania no había ninguna ciudad que pudiera albergar un palacio de justicia para que se celebrase un juicio y que en un radio razonablemente próximo hubiese un hotel para albergar a militares, autoridades, periodistas, en fin, había quedado Alemania, las ciudades alemanas habían quedado tan absolutamente destruidas que no había lugar para celebrar el juicio. Solamente en Berlín se podría haber hecho. Pero en Berlín en ese momento estaba, como sabemos, en la zona soviética, y aunque el propio Berlín estaba dividido en 4 sectores, los aliados tenían que atravesar la zona soviética y quizá previendo lo que efectivamente luego terminaría por pasar con el puente aéreo,
pues rechazaron la posibilidad de hacerlo en Berlín, mientras que a los soviéticos tampoco le convenía que los aliados occidentales anduviesen por allí husmeando, ¿no? Con lo cual no se celebró en Berlín el juicio, más que la primera sesión. La primera sesión del juicio sí se celebró en Berlín. Bien. Bueno, el de la sede era el menor de los quebraderos de cabeza que tenían los aliados planteados para la celebración del juicio. Lo que de verdad les preocupaba eran las cuestiones de naturaleza jurídica. Fundamentalmente había tres, aunque había más, pero que eran los problemas de territorialidad, imparcialidad y retroactividad. Tres problemas de enorme envergadura, cada uno de los cuales parecía irresoluble y todos juntos parecían insalvables, ¿no? En su momento la defensa naturalmente incidiría en este flanco débil de la acusación aliada para alimentar la polémica, digamos, ¿no?, con respecto a la celebración de los juicios. Por si fuera poco, los americanos se empeñaron en hacer que toda la acusación, y este fue un error tremendo de la Fiscalía norteamericana, que toda la acusación girase en torno a la idea de que había existido una conspiración nazi para desencadenar un conflicto mundial, idea que fue poniéndose crecientemente de relieve como absurda con cada sesión del proceso, ¿no? Para sostener los cargos, la Fiscalía quiso que todos y cada uno de quienes se sentaron en el banquillo fuesen considerados responsables del conjunto de los crímenes. Bien, hay que decir que los norteamericanos habían ideado un procedimiento judicial que tenía relación con la liquidación del gangsterismo en Estados Unidos. Las leyes norteamericanas anteriores permitían que cuando se producía, por ejemplo, un crimen producto de un asalto a un banco, la persona que estaba en labores, digamos, de guardia o bien el que conducía el coche, no era incriminado por el asesinato. De tal manera que se hacía muy difícil combatir el crimen organizado. Los propios fiscales americanos pues idearon esta salida, digamos, esta solución, no sé si legal o pseudo legal, yo no soy experto en derecho, pero en fin, he consultado a bastantes que sí lo son. En fin, algunos lo califican de una manera y otros de otra, pero una solución, en fin, dudosa en cualquier caso, para acusar a todos de haber cometido el delito y el crimen que en definitiva se había cometido solo una parte de los que participaban en ese asalto a un banco, y por tanto hacer responsable, por ejemplo, el que conducía el coche o al que estaba mirando a ver si venía la policía o no, del mismo delito que aquel que había apretado el gatillo. Bueno, estas consideraciones les hicieron los aliados extensivas a los acusados nazis en el banquillo de Nuremberg, ¿no? Lo cual era bastante ridículo o absurdo plantear que un militar pudiera haber estado involucrado en una persecución, por ejemplo, ¿no?, desde Berlín en el asesinato de judíos, pongamos por caso, o plantear que una persona que tenía a su cargo la radiodifusión alemana tenía algo que ver con la responsabilidad de la Segunda Guerra Mundial, de haber declarado la guerra, pues, en fin, era bastante absurdo, ¿no? Y lo que pasa es que los americanos se equivocaron, evidentemente, desde el punto de vista práctico, por lo menos, al considerar esa acusación como base del conjunto de la acusación en Nuremberg. Bien, además estaba la cuestión de la obediencia debida, algo que hasta ese momento no se había cuestionado. En cuanto a la territorialidad, la ley alemana estaba destruida, lógicamente, con lo que no se podía aplicar el Lex Loci o Lex Loci, y el derecho aplicable pasó entonces a depender de lo que determinaran los ocupantes. Por otro lado, en los casos en los que se hubiera infringido la ley o en los que se hubieran cometido los crímenes en distintos emplazamientos, se hacía difícil acordar el modo de proceder, ¿no? Cuando se cometían crímenes en diferentes localizaciones y lugares, con qué ley juzgar a los acusados, ¿no? La formación de una corte internacional, que era algo sin precedentes, debía servir para superar ese problema, aunque su misma constitución planteaba tantos interrogantes como los que resolvía. Por un lado, el tribunal entendería de todos los crímenes en cualesquiera lugares se hubieran cometido, sin que se pudiera limitar su capacidad de actuación por ninguna razón de tipo territorial. Sin embargo, era ineludible considerar que dicho tribunal ni existía cuando se habían cometido los crímenes, ni había sido previsto con anterioridad. Aún más, al no existir ni siquiera previsión legal alguna de que hubiera de constituirse un tribunal para casos como los que se juzgaban en Nuremberg, es más que dudoso el que tuviese la jurisdicción necesaria como para enjuiciar a ciudadanos alemanes. Y aquí llegamos a la cuestión de la retroactividad. Es cierto que se aplicaron leyes que en el momento en el que los hechos tuvieron lugar no estaban en vigor. Pero también lo es el hecho de que una parte esencial de los delitos imputados existían como tales delitos. Los crímenes lo son en cualquier lugar del mundo y son perseguibles por cualquier tribunal. Su carácter internacional no puede ser salvaguarda de su impunidad, eso está claro, y eso fue aceptado por todos sin mayores problemas. Lo cual es aplicable tanto a los crímenes de guerra como en lo que hace a los crímenes contra la humanidad. Este último caso es muy representativo, ¿no? No cabe duda de que los crímenes comprendidos bajo el epígrafe de crímenes contra la humanidad son universalmente considerados actos delictivos.
Sin embargo, no existía la categoría jurídica que los englobó en Nuremberg como actos propios de una política de terror, leo literalmente la sentencia de Nuremberg, una política de terror y que fueron en muchos casos organizados y sistemáticos. Pues bien, esa categoría jurídica no existía hasta el momento, ¿no? Más sustancial resultó el error de la Fiscalía, que consistió en subrayar que la clave de arco de todo el proceso debía descansar en esa acusación de conspiración contra la paz. La conspiración en sí misma era el delito del que se derivaban los demás, puesto que la comisión del resto de delitos era algo que perseguían los nazis desde el comienzo mismo de sus actividades, para lo cual dispusieron una serie de organizaciones que derivaron en actuaciones criminales a lo largo de la guerra. Sin embargo, no solo no se probó que hubiera existido una conspiración, sino que todo apunta a que la política nazi siguió un curso considerablemente errático a través de los años. Si uno de los objetivos básicos de Hitler fue el de asegurarse la amistad y alianza con Gran Bretaña, es evidente que el Führer alemán fracasó en tal propósito. Y de ese fracaso se siguió el que el Reich tuviera que perseguir con denuedo el pacto con Italia, que constituiría, al cabo, más un impedimento que otra cosa para la consecución de los planes alemanes. Bien, en esencia, como el propio Hitler admitió, todo lo que éste emprendía estaba destinado a combatir a la Unión Soviética. En cierto modo, jamás una guerra había sido advertida con tanta antelación. Ya en 1924, en Mi lucha, Hitler anunciaba la guerra que tendría lugar 17 años más tarde. El enfrentamiento con la URSS era el propósito esencial de la política exterior nazi, sobre todo para obtener el Lebensraum, el espacio vital, que habría de proporcionar a Alemania una era de prosperidad. No resultaba exagerado entonces considerar que la conquista de los territorios en el este era el objetivo último de la política nazi. Y sin embargo, siendo este el objetivo básico de la política alemana, durante el verano y el otoño de 1940, Hitler estuvo dispuesto a revisar todo su programa y a llegar a un acuerdo con Stalin, algo que si finalmente no se concretó con carácter permanente, fue debido esencialmente a las exigencias y a la actitud mostrada por los soviéticos, particularmente en y desde la visita de Molotov a Berlín en noviembre de 1940. Durante el transcurso del juicio de Nuremberg quedó claro que la política del Tercer Reich, aunque no careciera de ciertas metas y líneas muy generales, era esencialmente oportunista. Desde Göring hasta Paul Schmidt y Hermann Rauschning, es decir, tanto los más fieles a Hitler como quienes le detestaban, estaban todos de acuerdo en este punto, y así lo creían también los británicos, que discrepaban en esto de los norteamericanos, ¿no? Los franceses incluso amenazaron con negarse a condenar a nadie durante el juicio, al final del juicio, por el primer cargo de la acusación, que era el de conspiración para desencadenar la guerra de agresión. De hecho, en la práctica totalidad de las condenas no secundaron la imputación de haber preparado una guerra de agresión los fiscales y los jueces franceses. Bien, la de parcialidad fue la más obvia de las sospechas que sobrevolaron el proceso y que ha alcanzado hasta nuestros días. A despejarla no contribuyeron las palabras del fiscal norteamericano Jackson cuando afirmó que el Tribunal Militar Internacional representa la continuación del esfuerzo de guerra aliado. Y leo literalmente. Así que, lógicamente, el que jueces y fiscales compartieran nacionalidad y el que se tratase de una corte internacional en la que los estados estaban expresamente representados, lógicamente agudizaba el problema, ¿no? Una de las cuestiones de más difícil defensa fue la de que el Tribunal Internacional no permitiera que la defensa esgrimiese argumentación o documentación que inculpase a los aliados en todo o en parte. Fue rechazada la presentación de pruebas por parte de los acusados si esas pruebas podían inculpar, como digo, en todo o en parte a los acusadores. Tal como ocurrió, por ejemplo, con respecto al Tratado Germano-Soviético de agosto de 1939, por el que la URSS y el Tercer Reich se repartieron Europa Oriental. El asunto no era menor, puesto que dicho acuerdo posibilitó la invasión de Polonia por Alemania el 1 de septiembre de 1939, que fue la causa directa del estallido de la guerra y la causa que adujeron los aliados, los británicos y los franceses, no lo olvidemos, para declararle la guerra a Alemania. Del mismo modo, el tribunal sobreseyó la causa de las matanzas de Katyn una vez se exoneró a los alemanes de responsabilidad alguna. Quedó claro para todos que los soviéticos, que desoyendo el vehemente consejo de los norteamericanos para que no lo hicieran, acusaron a los nazis del crimen, habían cometido delitos del mismo jaez que aquellos que juzgaban. Ciertamente la Unión Soviética había llevado el peso esencial de la victoria. Unos 27 millones de soviéticos habían dado su vida en la guerra, una cantidad que multiplicaba por 50 la de los norteamericanos. Las películas de Hollywood nos han dado una imagen de la contribución norteamericana a la victoria en términos de vidas humanas, en términos militares, no hablo en términos industriales, evidentemente exagerada.
Los norteamericanos y los británicos jamás hubieran podido derrotar a Alemania. Solamente la inmensa contribución del pueblo ruso, ucraniano, etcétera, de 27 millones de muertos fue lo que posibilitó la derrota de Alemania. En otro caso, todavía estarían seguramente ensayando sus misiones militares en las playas de Kent y del sur de Inglaterra. Bien, poca duda cabe, por tanto, que de no haber sido por la Unión Soviética, Alemania jamás hubiera sido derrotada. Difícilmente Gran Bretaña o Estados Unidos hubieran podido soportar una sangría incluso 10 veces menor que la que padeció la URSS. Eso, y no otra cosa, fue lo que le dio el título a esta para erigirse en juez de los derrotados. Pese a todo, la actuación de los jueces fue estimable en el desempeño de sus funciones. Los jueces, más allá del tribunal en sí mismo, que es una cosa de la que luego haremos referencia, los jueces en sí mismos tuvieron un comportamiento verdaderamente encomiable en su desempeño, ¿no? De hecho, su comportamiento llegó a provocar las protestas de los fiscales norteamericanos que habían asumido que había una esencial colaboración entre ambos, ¿no? Que digamos que los dos estaban del mismo lado de la trinchera. Dijo que habría 2 jueces por cada nación aliada, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia, 4 jueces titulares y 4 suplentes. El fiscal jefe sería Robert H. Jackson, auxiliado por un fiscal británico, otro soviético y 2 franceses. Los abogados defensores, por su parte, manifestaron su descontento por las normas que regían el juicio y porque accedían a una cantidad de documentación mucho menor que los fiscales. Esto es importante también, saber que los defensores tuvieron vedado el acceso a una parte de la documentación. Los testigos que les fueron permitidos, además, a la defensa, fueron limitados. Por ejemplo, el general Jod solicitó 19 testigos de descargo y le fueron permitidos solo 4. Pero no tuvieron, eso es verdad, grandes motivos de queja, digamos, en el sentido procedimental de los jueces, ¿no? Los cargos que los aliados imputaron a los alemanes, que quedaron concretados el 9 de agosto de 1945 en la Carta de Londres, que constituía el Tribunal Penal Militar Internacional, los cargos, digo, fueron 4, ¿no? Crímenes contra la paz, entendidos como preparación para la guerra de agresión y conspiración contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En cuanto a los acusados, había que establecer en primer lugar quiénes debían ser considerados criminales de guerra y en segundo quiénes debían comparecer ante la corte. No era un asunto de fácil resolución. Muchos de los principales responsables habían muerto, como Hitler, Goebbels, Himmler, por su propia mano. De Bormann, en ese momento, nada se sabía, había desaparecido y no se sentaría en el banquillo, y otros dirigentes nazis de gran relevancia pero escasa resonancia pública estaban desaparecidos. Por ejemplo, el caso de Adolf Eichmann, o el caso del jefe de la Gestapo, de Müller, ¿no? Del cual no se sabe muy bien qué fue lo que finalmente terminó pasando con él. Hay quien asegura haberle visto en Moscú 20 años después, hay quien asegura que murió en Berlín huyendo también, como el caso de Bormann, que finalmente se demostró efectivamente que había muerto en Berlín, y no cabe la menor de las dudas, se han hecho pruebas de ADN y está absolutamente contrastado, ¿no? Bien, pues hoy todavía no se sabe lo que fue de Müller. Ciertamente aún había grandes responsables políticos que procesar, como Göring, Hess y Ribbentrop. Muchos otros habían detentado altas responsabilidades, aunque eran menos conocidos, los casos de Saukel, de Frick, de Funk o de Seyss-Inquart, y a estos había que añadir los militares, que suponían un problema que no era en modo alguno menor, sino todo lo contrario. Entre otras cosas, el juicio de los militares suscitaba el asunto clave de la obediencia debida, algo que, como digo, que hasta entonces no había sido cuestionado, ¿no? Entre los detenidos no faltaban también los casos peculiares. Rosenberg pasaba por ser el filósofo del partido, pero la verdad es que en el partido nadie había leído su obra. Y el propio Göring, cuando fue interrogado en Nuremberg, no en el estrado, sino por el psiquiatra Gilbert, negó haber pasado, me parece que decía, de la página 9, porque la obra de Rosenberg era absolutamente imposible de asimilar, y la verdad es que no le faltaba razón a Göring, que por otro lado era un hombre bastante leído, ¿no? Bueno, nadie había leído su obra y además Hitler siempre le negó la condición de filósofo del partido. Hitler, atacado desde esferas diplomáticas extranjeras o desde la propia Iglesia católica o de las iglesias protestantes alemanas por los escritos de Rosenberg, siempre decía que el libro del mito del siglo XX era la opinión del señor Rosenberg, no era el libro de la filosofía del partido. Streicher, por ejemplo, que acabó colgado, era un agitador antisemita más bien de bajo nivel, y no había tenido una relación directa con el Holocausto, por cuanto fue depuesto en agosto de 1940. Fritzsche era un miembro de segunda fila del Ministerio de Propaganda, y se sentó en el banquillo solo porque Goebbels se había suicidado y alguien de su negociado debía representarle.
Speer tenía una responsabilidad, cuando menos, semejante a la de Sauckel. Este último sería ahorcado, ya que para la producción armamentística que dirigía desde su ministerio utilizaba mano de obra de la que éste le proveía. Sin embargo, Speer se ganó al tribunal a partir de una inteligente estrategia que consistía en admitir una culpa muy genérica por haber formado parte de un gobierno como el de Hitler, al tiempo que negaba su participación en los crímenes concretos. Speer hizo una especie de descargo de conciencia y hizo consideraciones bastante vacuas, por otro lado, en muchos casos, acerca de que su culpa era haber colaborado con un gobierno como el de Hitler, con todo lo que aquello representaba, y de lo que se arrepentía una enormidad, pero cuando se le presentaban los crímenes en concreto negaba enfáticamente haber tenido nada que ver con ninguno de ellos, ¿no? Con lo cual, salvó la vida. Entre eso y el don de gentes que tenía, que es verdad que lo tenía, pues Speer logró salvar la vida y fue condenado a 20 años. Junto a Speer, el otro gran protagonista del proceso fue Hermann Göring, ¿no? Hermann Göring, probablemente sabedor de que iba a acabar en el patíbulo, claro, sin complejo alguno, se erigió en el paladín del Tercer Reich y se enfrentó a sus acusadores con notable sagacidad, ¿no? Se manejó con mucha brillantez, ya que el saberse condenado con seguridad, como digo, no tuvo que desplegar una estrategia destinada a salvar la piel, ¿no? Su objetivo prioritario era el de poner la primera piedra del futuro, tal y como él lo veía, porque decía, en unos años se me erigirán estatuas por toda Alemania. Bien, a desarrollar dicha estrategia, a Göring, que es un personaje central en el proceso de Nuremberg, le ayudó sobremanera la impericia del fiscal Jackson. Este se empeñó en abrir la causa de Göring, interrogando al acusado acerca de la guerra de agresión, precisamente el terreno que más propicio le resultaba al Reichsmarschall, a quien no resultó difícil lucirse, puesto que era cierto que en septiembre de 1939 Göring había tratado de evitar el estallido de la guerra por todos los medios, y que aceptó un mediador sueco, Birger Dalerus, para alcanzar acuerdos con los británicos, mediador al que el abogado defensor además hizo comparecer ante el tribunal, causando una gran sensación en la sala. La respuesta de la acusación del fiscal Jackson fue simplemente decir que lo que Göring trataba de evitar con la mediación era que Gran Bretaña le declarase la guerra a Alemania, pero no la agresión a Polonia. Fue otro de los momentos más bajos, digamos, de la fiscalía. Si la Fiscalía norteamericana hubiese empezado aludiendo a su papel, al de Göring, como saqueador de obras de arte o a su colaboración en la persecución de los judíos, Göring seguramente lo hubiera tenido más difícil. Pero Jackson equivocó el orden en el que expuso los argumentos de la acusación. Además, el Reichsmarschall sabía el suficiente inglés como para entender las preguntas que se le hacían. Todo el juicio se desarrolló con un sistema de traducción simultánea a 4 idiomas, ¿no? Al inglés, francés, ruso y alemán. Bien, pues Göring lo que hacía era esperar a que le tradujeran las preguntas al alemán, mientras que él realmente sí había entendido perfectamente la pregunta que le hacía el fiscal norteamericano en inglés. De esta manera tenía tiempo para contestar y podía parecer mucho más veraz, digamos, y mucho más rápido, mucho más creíble y fiable cuando contestaba. En cambio, el fiscal Jackson verdaderamente tenía que entender y tenía que esperar a la traducción. Göring, sin embargo, lo estaba entendiendo perfectamente, ¿no? La comparecencia de Göring rezumaba sinceridad, con lo cual desarmaba a su oponente, ¿no? Por ejemplo, admitía sin rubor alguno que siempre fue su intención acabar con el régimen de Weimar, ¿no? El fiscal le preguntaba de forma, digamos, capciosa, le intentaba sonsacar la confesión de que realmente lo que había querido era terminar con la democracia en Alemania. Y Göring le decía, no se esfuerce usted, no dé más circunloquios. Por supuesto, sí, quise terminar con la democracia en Alemania y lo conseguí, ¿no? Entonces el fiscal le descuadraba por completo toda su estrategia, ¿no? En una ocasión, el fiscal le acusó de haber preparado la defensa de Alemania ante la eventualidad de un ataque exterior, y en esa acusación incluyó el que los alemanes no habían hecho públicas los planes, digamos, ¿no? de defensa. Entonces Göring le contestó, bueno, yo no recuerdo haber nunca visto publicado en el New York Times los planes de movilización de los Estados Unidos. Entonces el fiscal Jackson se arrancó los cascos de la traducción simultánea, los arrojó sobre la mesa en una imagen, en fin, imborrable, y se dirigió al tribunal en busca de amparo, porque se sentía, en fin, abandonado por los jueces ante la actitud de Göring. Quiero decir con esto también resaltar la actitud de los jueces, que verdaderamente tuvo unas notas de imparcialidad mucho mayores de las que quizá cabía esperar, y que en alguna ocasión simpatizó abiertamente
abiertamente con algunos de los acusados. Y en el caso de Goering, en varias ocasiones, algunos jueces le permitieron hablar todo lo que quiso. Por ejemplo, Jackson le llamó la atención al tribunal a ese respecto, a que no permitiera que Goering, en fin, lanzase largos discursos, y el juez, en lugar de eso, amparó el derecho de Goering a contestar en la forma que creyese más oportuna, ¿no? Con lo cual, el fiscal Jackson terminó absolutamente exasperado, ¿no? Para mayor escarnio, además, el juicio se retransmitía por radio, y en los campos de prisioneros de la Wehrmacht en Alemania, muchos saludaron entusiásticamente los triunfos de Goering. Algunos jueces mostraron una cierta predisposición, como digo, hacia el acusado, y aquello terminó por enfurecer a Jackson, que pedía que Goering se limitara a dar monosílabos afirmativos o negativos a sus preguntas. Bien, el fiscal inglés Maxwell Fyfe, en cambio, supo arrinconarle cuando le planteó la cuestión del fusilamiento de una cincuentena de aviadores aliados. Lo de menos era la acusación en sí, lo importante fue que logró poner de manifiesto que el acusado, en esta ocasión, había dado un paso en falso, puesto que poco antes había negado todo conocimiento de la cuestión y había mentido al tribunal al admitir finalmente su participación en los hechos, ¿no? Bien, tenemos también la cuestión siempre presente, ¿no?, de la persecución a los judíos, la irrupción del Holocausto en el juicio, que comenzó sus sesiones el martes 20 de noviembre del 45 y que en principio transcurrió de un modo bastante caótico, ¿no? Aunque no se debe olvidar, también para ser justos, que la Fiscalía no dispuso de mucho tiempo para armar una acusación plenamente coherente, debemos reconocer también que las carencias documentales de la Fiscalía fueron muchas. En muchas ocasiones, acerca de las acusaciones que la Fiscalía efectuaba a los acusados, estos sabían, lógicamente, conocían mucho mejor los documentos que la Fiscalía, ¿no? Y aquello les situaba en una posición de superioridad, ¿no? Pese a eso, hubo unas acusaciones generales a la Fiscalía de actuar de un modo enormemente complaciente, autocomplaciente, ¿no? Ciertamente fue también el modo en el que se produjo la Fiscalía durante las sesiones del proceso. Los primeros 2 o 3 días fueron completamente caóticos. La Fiscalía ponía el foco en una cosa, posteriormente en otra, cambiaba inmediatamente de tema. En el banquillo los acusados estaban perplejos ante la situación, pero bueno, iban pasando los días y nadie les acusaba de nada concreto. Y en fin, la Fiscalía se perdía en consideraciones de tipo muy genérico y en cuestiones muy abstrusas que no entendía nadie, ¿no? Por eso digo que pese a la expectación levantada, los días que siguieron a la inaugural fueron tediosos e hicieron decaer rápidamente el interés del público. Para agravar aún más las cosas, la Fiscalía se enredó en una complicada exposición de organigramas que terminó por aburrir a todo el mundo. Peor aún fue lo que vino a continuación, al sacar a colación la anexión de Austria por la Wehrmacht en 1938. Todo el mundo sabía que las tropas alemanas habían sido acogidas entusiásticamente por la población austriaca. La evocación de aquellos días provocó que los acusados rieran en sus asientos recordando tiempos más felices. Ante la desorientación de la Fiscalía, el proceso parecía adquirir un cierto aire de farsa. Y entonces dieron un giro al proceso porque se les iba de las manos e irrumpió el Holocausto en la sala. Los norteamericanos proyectaron una película rodada en los campos de concentración tras la entrada de las tropas aliadas. Los rostros cambiaron de súbito. En el banquillo de los acusados ya nadie reía. Podían oírse las respiraciones agitadas en el silencio de la sala. Algunos, de entre los procesados, se llevaban las manos a la cara. Otros se giraban negándose a mirar. Hess repetía "no me lo creo", mientras Goering le ordenaba imperativamente que se callase. Desde ese día, los acusados supieron a qué atenerse. Aunque la Fiscalía no mejoraría mucho sus prestaciones, en lo sucesivo, la dureza de la acusación no permitiría bromas. Los aliados, sobre todo los occidentales, mucho más que los soviéticos, supieron ver que los crímenes cometidos contra la población judía constituía el más duro de los cargos. Los soviéticos mantuvieron durante toda su historia, y por supuesto mantenían en aquel momento, se negaban a considerar que había habido una especificidad en el crimen contra los judíos. Los asesinatos de judíos, los soviéticos los clasificaban como asesinatos de población soviética. Eran soviéticos, otra raza, pero eran soviéticos y por tanto, digamos que, por decirlo de alguna manera, que se los apuntaban. No consideraban que hubiera una especificidad en la aniquilación de los judíos, y así ha sido en toda la historia de la Unión Soviética hasta el propio final del Estado soviético. El Estado soviético le ha negado siempre a los judíos esa consideración, por decirlo así, ¿no? Bien, por el estrado desfilaron algunos de los principales testigos de la Fiscalía, que en su día protagonizaron los episodios de la persecución antisemita, sobre todo en el Frente del Este. Aunque no pocos de entre los reos lo mejor que supieron hacer fue componer una figura hierática, algunos de ellos mostraron una indignación para la que quizá no le faltaban razones, puesto que consideraban que la imputación de ese cargo no tenía nada que ver con ellos.
Goering, sin embargo, que negó haber estado avisado del Holocausto en un principio, hablando con el psiquiatra Gilbert, terminó aceptando la realidad de este, ¿no? En todo caso, 70 años más tarde, el grado de conocimiento que la población alemana tuvo de los crímenes contra los judíos sigue siendo un tema abierto en la historiografía contemporánea. Es un tema que está lejos de haberse cerrado y hay corrientes historiográficas que afirman que los alemanes tuvieron pleno conocimiento de lo que sucedía, otros consideran que los alemanes no supieron nada y otros que supieron, pero solo muy parcialmente y sin llegar a las últimas consecuencias de lo que había pasado con la persecución de los judíos. Bien, hay algunos hechos históricos, digamos, que son innegables. Algunos de ellos pues, están relacionados con el Holocausto, ¿no? Es innegable la organización de matanzas de judíos por parte alemana, existen los documentos al respecto, aunque lógicamente, y en el libro también se trata este tema, a partir de los testimonios aducidos y a partir de las alegaciones de la defensa, también cabe hacer algunas puntualizaciones al respecto. Como todos sabemos, en esto del Holocausto ocurren dos cosas. Por un lado, está lejos de haberse fijado con precisión qué es lo que verdaderamente sucedió, y por otro lado, ustedes saben que es un tema permanentemente bajo sospecha e incluso que entra dentro del Código Penal, lo cual particularmente a mí me parece absolutamente inadmisible. Todo se ha dicho. Bien, el Holocausto, sin embargo, la persecución y la matanza de judíos en el este se produce por razones de tipo ideológico, pero los militares alemanes racionalizan esas necesidades ideológicas, digamos, de modo militar, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy común en la Europa central y sobre todo en la Europa oriental, que era mucho más antisemita que la Europa central, la identificación de los judíos con los comunistas. Sin duda esa identificación, en términos absolutos, es una simplificación, no cabe la menor duda. Ni todos los comunistas eran judíos, ni todos los judíos eran comunistas. Pero también tenía una parte sustancial de verdad, algo que con frecuencia se olvida por razones de corrección política. Hay muchos autores que cuando entran a explicar esto, creen que porque las cosas se expliquen, parece que dejan de ser ciertas, o todo lo contrario. Pero lo cierto es que esa identificación se producía. Hay un libro publicado hace 3 años, 4 años como mucho, un libro que se titula ¿Por qué los alemanes, por qué los judíos? O al revés, ¿por qué los judíos, por qué los alemanes? De un autor alemán, Gottschalk, que es un experto en estas cuestiones y que explica el por qué sucedieron este tipo de cosas, esta persecución, y por qué sucedieron estas matanzas contra los hebreos en Alemania primero, sobre todo las persecuciones, y posteriormente en la Europa del Este, ¿no? Sabemos que para el soldado alemán de a pie, la persecución a los judíos se justificaba porque ellos identificaban a los judíos con los partisanos e identificaban a los judíos con los resistentes. De hecho, por las cartas que se conservan de los soldados alemanes, sabemos que ese tipo de acciones en los cuales las tropas alemanas aniquilaban a los judíos no ocupaban más de un 2% de sus conversaciones. Por tanto, no era un tema al que ellos le dieran ninguna importancia especial, lo creían como parte de su labor militar, puesto que los partisanos, sobre todo a partir de la segunda mitad de 1942, empezaron a hacer la vida imposible a las tropas alemanas en la retaguardia y entendían aquello como una cuestión militar. Brutal, ciertamente, pero lo entendían ellos como militar. Por otro lado, tampoco podemos olvidar que los partisanos soviéticos aniquilaban de igual manera a la población, a su propia población, la aniquilaban de igual manera cuando ello era conveniente porque habían colaborado con los alemanes o porque en un pueblo se habían alojado tropas alemanas y no habían encontrado el rechazo de esa población, aún sabiendo que el rechazo de esa población, lógicamente, conllevaría las correspondientes represalias de los alemanes. Los soviéticos con su propia población procedieron del mismo modo. Esta segunda parte es algo que normalmente se suele hurtar a los focos públicos, ¿no? Bien, además, en las comparecencias de Nuremberg hay algunos testimonios que fueron puestos en entredicho, por ejemplo, el de una mujer francesa, resistente, comunista, miembro del Partido Comunista francés, que aseguró haber estado en Auschwitz, y efectivamente había estado en Auschwitz, pero que construyó un relato que uno de los jueces en su diario personal desestimó como real, ¿no? Consideró que era un relato que no se correspondía al menos enteramente con la realidad. Por otro lado, tampoco podemos dejar de apuntar que
algunas confesiones fueron extraídas bajo tortura. Y entonces hay que darles la validez que tienen. Es decir, muy poca. Algunas de las confesiones de personas que tienen una importancia capital. Por lo tanto, como es natural, establecer con precisión qué es lo que sucedió durante la persecución de los judíos durante el Holocausto en Europa del Este es un problema muy complicado al que, como he dicho antes, se le añade la problemática legal de todos conocida, lamentablemente, ¿no? Bien, vamos a ver, hay que hacer una serie de consideraciones, no se preocupen que ya voy terminando, de verdad, una serie de consideraciones al respecto de lo que hemos contado, ¿no? ¿Fue justo el juicio? Cabe preguntarse después de tantos años. Bueno, en primer lugar, hay que decir que lo primero que nos viene a cualquiera a la cabeza es que difícilmente puede ser justo un juicio que solo examina, que solo enjuicia y que solo se pronuncia sobre los crímenes cometidos por una parte y no por otra. ¿Hace eso que los crímenes cometidos por una parte sean menos crímenes? Evidentemente no, pero ciertamente en Nuremberg no se persiguieron los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Se persiguieron los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los vencidos. Bien, dentro de la coalición vencedora debería distinguirse ciertamente entre los occidentales y los soviéticos. Es indudable que los soviéticos cometieron crímenes del mismo estilo que los alemanes, y en algunos casos en una cuantía incluso superior a la de estos. No parece adecuado que pudieran formar parte de un tribunal internacional que juzgaba crímenes de guerra o el desencadenamiento de una guerra de agresión. Una parte del equipo judicial soviético había participado en los juicios espectáculos de Moscú de 1936, 37, 38 y 39. Esa era la solvencia jurídica de algunos de los que participaron en los juicios de Nuremberg por parte soviética. Los soviéticos estaban incursos en crímenes de guerra del que Katyn es solo un ejemplo. En guerras de agresión, en violaciones masivas y en crímenes contra la humanidad, incluso contra su propia población. En el caso del Ejército Rojo, hoy ya hay pocas dudas. Se calcula, por ejemplo, que hubo 2 millones de violaciones por parte del Ejército Rojo, alentadas por el mando político y militar. Pero es mucho menos conocido lo referente a los Estados Unidos, al Reino Unido y a Gran Bretaña. Poniéndonos en que hubiera habido un Nuremberg que enjuiciase a los aliados, los occidentales podrían haber sido acusados de llevar a cabo una guerra aérea que visualizó la liquidación de la población civil como objetivo prioritario y no como consecuencia colateral de la persecución de otros objetivos. De proyectar y llevar a cabo la ocupación de países neutrales. De utilizar a los prisioneros de guerra como mano de obra en condiciones no muy distintas de las que sirvieron para acusar a los alemanes, y además de hacerlo después de terminada la guerra, lo cual está taxativamente prohibido, y además de seguir haciéndolo al mismo tiempo que estaban acusando a los alemanes de perpetrar ellos ese delito. Las autoridades aliadas, sobre todo las norteamericanas, alimentaron de modo deliberadamente insuficiente a los prisioneros alemanes, provocando la muerte de muchos miles de ellos. No voy a entrar en esa polémica, hay quien ha elevado la cifra de muertos de hambre alemanes hasta los 700.000, hay quien habla de 200.000, en cualquier caso llevaron a cabo una política deliberada de matar por hambre a los prisioneros alemanes. Existen fuertes indicios de que permitieron cuantiosas violaciones en el territorio alemán ocupado. Durante la campaña de 1944-45, el comportamiento con los soldados que se rendían en el frente occidental no fue mejor en el bando aliado de lo que lo era en el alemán. Se produjeron muchos fusilamientos que constituyeron auténticos crímenes de guerra. Algunos responsables estadounidenses concibieron planes criminales, tan criminales como aquellos que condenaron en Nuremberg, como reducir a los alemanes a la condición de pueblo pastoril, privarles de medios de subsistencia e incluso esterilizarlos. Además, no cabe duda de que el conocimiento del plan Morgenthau, que así se llamaba este plan que habían pergeñado los aliados, fue un inestimable regalo para Goebbels y aceró la voluntad de resistencia de los alemanes, con lo cual prolongó la guerra. Como hemos dicho antes, las pruebas en este juicio se admitieron de un modo absolutamente sesgado. No se admitieron pruebas que incriminaban a los jueces. ¿Puede concebirse como justo un juicio en el cual un juez rechaza una prueba porque a él le incrimina? ¿No habría materia más que suficiente, evidentemente, para recusar a ese juez? Los criterios empleados en el juicio, además, fueron enormemente volubles y lejos de estar establecidos, fueron cambiando con el tiempo. Tenemos el caso de Katyn.
yo creo que todo el mundo ha oído hablar de la matanza de Katyn. Más de 20.000 oficiales polacos asesinados en unas fosas en la localidad, en el bosque de Katyn, cercano a Smolensk, en el centro de la Rusia europea, que la radiodifusión alemana puso en conocimiento del mundo en abril de 1943, y del cual, sin el más mínimo rebozo, hasta ahí llegaba su convicción en su propia impunidad, los soviéticos acusaron a los alemanes en el juicio de Nuremberg. Como he dicho antes, los norteamericanos se lo desaconsejaron vivamente porque los norteamericanos sabían, efectivamente, puesto que había habido una comisión de la Cruz Roja al respecto, que los alemanes no habían sido los autores de aquella matanza. Bien, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se pronuncia contra la responsabilidad alemana en esa matanza. Una matanza que ya digo que a finales de los años 80 el presidente Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, admitió abiertamente que le habían producido la NKVD soviética, las tropas policiales soviéticas. Y que además, hoy, después de haber dado a la luz los archivos soviéticos, se conservan los documentos en los cuales aparecen las firmas de los principales responsables soviéticos, entre ellos Stalin, Beria, Molotov, etc., ¿no? Por tanto, no hay la más mínima sombra de duda acerca de la autoría de la matanza de Katyn. Bien, pues una vez que el tribunal dictamina que los alemanes no han sido culpables, el caso se sobresee. No se sigue investigando. Hay 22.000 personas asesinadas y basta con saber que no han sido los alemanes para que absolutamente a nadie le importe quién ha sido el asesino. Bien, tenemos el caso de los submarinos, tenemos el caso de la acusación al gran almirante Dönitz, que llevó una guerra submarina, como algunos jueces aliados reconocieron en la deliberación de las condenas, cuando dijeron los alemanes hicieron una guerra naval más limpia que la nuestra, literalmente. El gran almirante Dönitz en una ocasión ordenó que no se recogiesen náufragos después de haber torpedeado un barco, porque habiendo avisado a los aliados de que procedían a rescatar a los náufragos de ese barco torpedeado por ellos, los aliados aprovecharon la circunstancia para bombardear con aviones al submarino alemán. Y el submarino alemán lo que hizo fue, sencillamente, ponerse a salvo, intentar ponerse a salvo. Bueno, Dönitz iba a ser condenado por esto. No lo fue porque hubo una serie de marinos norteamericanos, hay que decirlo en su honor, que adujeron que ellos tenían las mismas órdenes y su actuación en el Pacífico había sido igual que la de los submarinos alemanes en el Atlántico. Y por tanto, no procedía, a raíz de ese testimonio, condenar al gran almirante Dönitz. Pero claro, uno no puede dejar de preguntarse, ¿pero cuál era el criterio de Nuremberg? ¿Había que esperar a que los acusadores no hubieran cometido un crimen o hubieran cometido un crimen para exonerar al acusado? Es decir, ¿la vara de medir eran las propias acciones? Esa fue la vara de medir de Nuremberg. Y luego tenemos, por ejemplo, el caso de Noruega. El caso de Noruega fue muy problemático para los aliados. Porque, como todo el mundo sabe, el 9 de abril de 1940 los alemanes invaden Noruega y violan la neutralidad de un país neutral, la neutralidad de un país. Bien, los aliados sabían que los alemanes tenían la documentación. Cuando Francia cayó 2 meses después en sus manos, sabía que los alemanes tenían la documentación que demostraba que los aliados habían desarrollado planes para la ocupación de Noruega y que los alemanes sencillamente se habían limitado en adelantarse en 48 horas a la agresión aliada. Es más, sabían que los alemanes no querían, no les interesaba absolutamente nada la invasión de Noruega. Los aliados tenían una política de extender la guerra hasta donde pudieran para hacer que las fuerzas alemanas tuvieran que extenderse y para evitar la concentración del ejército alemán ante la frontera occidental. Lo sabían perfectamente y por eso extendieron la guerra a Noruega. Por eso, y porque el mineral de hierro sueco salía por el puerto de Narvik, que era un puerto libre de hielos, y los alemanes no disponían de grandes cantidades de mineral de hierro y no las dispusieron hasta que no conquistaron Francia, como digo, unos meses después, y se quedaron naturalmente con el mineral de hierro de Lorena, ¿no? Pero hasta entonces solo tenían, o prácticamente solo tenían, el mineral de hierro sueco, que salía, como digo, por este puerto noruego. Y lo que intentaron hacer fue bloquear la llegada del mineral de hierro por un lado, pero por otro lado también extender la guerra, era un doble objetivo. Además, aquello se juntó con la agresión soviética a Finlandia, que en aquel momento no estaba en curso ya cuando los alemanes invaden Noruega, pero sí mientras los aliados habían estado preparando la invasión de Noruega. Claro, el problema para la Fiscalía aliada era el siguiente. Sabemos que los alemanes tienen las pruebas de que nosotros íbamos a atacar Noruega. ¿Qué hacemos? ¿Les acusamos a los alemanes de invadir Noruega o no?
porque si les acusamos van a aducir que nosotros también. Pero si no les acusamos y hacemos una excepción con Noruega, pensando en Polonia, Dinamarca, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Grecia, Yugoslavia, va a quedar peor, ¿no? Si no figura Noruega es mucho más notable, resalta mucho más la ausencia que la presencia de Noruega en la acusación. Y en definitiva tuvieron que incluirlo, pero no hicieron excesivo énfasis en este asunto. Bien, y por último, simplemente volver a recordar el asunto del valor de los testimonios de Nuremberg, ¿no? Indudablemente hay algunos testimonios enormemente valiosos, no cabe la menor de las dudas, pero hay otros testimonios enormemente cuestionables, ¿no? Cuando he citado antes el caso de esta mujer que testificó en Auschwitz y que era comunista, no quiero decir con que sea comunista que su testimonio no valga, pero indudablemente cuando una persona comparece ante un tribunal y hay una causa justificada de animadversión contra el acusado, normalmente los jueces o recusan al testigo o ponen su testimonio, digamos, en entredicho, ¿no? Al menos hay que conocer el dato de quién estamos hablando para poder enjuiciar su testimonio, que ya digo que un juez norteamericano no le concedió ningún crédito. Bueno, por terminar, digamos que las deliberaciones de los jueces no fueron fáciles y terminaron pareciéndose más a una negociación que a otra cosa. Los soviéticos querían aplicarle la pena de muerte a todos los inculpados. Los franceses se negaban a aplicar el primer punto de la acusación, el de preparación de guerra de agresión, a la mayor parte de los inculpados. Los británicos y los norteamericanos discrepaban incluso en aspectos fundamentales, y los primeros estaban, los británicos además, muy disgustados con el trabajo del juez Jackson. A primera hora del 16 de octubre de 1946, 10 de los acusados fueron ahorcados. El 11º de los condenados a muerte, Hermann Göring, se sustrajo a la acción del verdugo suicidándose la misma noche de las ejecuciones. Se pronunciaron 3 cadenas perpetuas, 2 a 20 años, una a 15 y otra a 10. Y 3 absoluciones. Si por un lado la condena de los crímenes nazis ha suscitado una singular unanimidad, por el otro el juicio de Nuremberg ha dejado la sospecha de que a la postre los vencedores siempre juzgarán a los vencidos. El mundo ha dispuesto de 7 décadas para evidenciar lo infundado de dicha sospecha, pero el tiempo transcurrido ha demostrado que la propia herencia de Nuremberg, bien magra por otro lado, no nos permite despejar esa duda. Pues muchas gracias. Bueno, y ahora ya sabéis, está dispuesto a contestar a todas las preguntas que leáis o a las sugerencias. ¿De qué se acusó a Hess? A Rudolf Hess, pues de todos los cargos. Si estaba preso en el 41. Se le acusó de todos los cargos de preparación de la guerra de agresión, de crímenes contra la humanidad, porque la legislación que se dirigía contra las minorías raciales, contra los judíos, llevaba su firma. Entonces, como lógicamente para el partido, entonces tenía que pasar por él. Se les acusaba, digamos, en gran parte de ser responsables y en alguna medida pues, de un trabajo puramente burocrático. Lo gracioso del asunto, digamos, entre comillas, es que se les acusaba de haber cometido crímenes mientras aquellos crímenes no habían sido óbice para que el resto de los países que ahora les acusaban hubieran mantenido relaciones con ellos de forma abierta. Por lo tanto, era una acusación un poco difícil de sostener en muchos casos, ¿no? Se les acusó, por ejemplo, de la noche de los cuchillos largos, ¿no? De la liquidación de parte del propio partido nazi, etc. Pero lo cierto es que el resto de países respiró incluso tranquilo, porque Alemania ganaba en estabilidad cuando se produjo ese hecho, que por otro lado es, por supuesto, una matanza. Lo mismo cabe decir de las leyes de Nuremberg, por ejemplo. No eran excesivamente distintas de leyes que por entonces regían en Estados Unidos, leyes de segregación racial. Verdaderamente los norteamericanos tenían pocas lecciones que dar al mundo al respecto de eso, ¿no? O sea, bastante pocas. Por otro lado, después de la guerra, los soviéticos persiguieron también, bajo la acusación de cosmopolitismo en su caso, ¿no? Pero persiguieron también a los judíos. Por tanto, eran acusaciones, en fin, bastante, en algunos casos, de luego, infundadas. En el caso de Hess, salvó la vida por el hecho de su vuelo a Gran Bretaña. Fue lo único, digamos, que se le encontró como positivo. Por otro lado, la actitud de Hess durante el juicio fue una actitud que podríamos calificar de extraña directamente, ¿no? Él mismo contribuyó a alimentar la extrañeza de todo el mundo, digamos, porque hacía cosas pues, que llamaban enormemente la atención. Por ejemplo, mientras se le leían las acusaciones, pues él andaba dibujando cosas en un papelito y se echaba a reír. De repente, ¿no? Nadie sabía por qué. Cuando incluso se le leyó la condena, él creía que le habían condenado a muerte porque no prestó atención a la lectura de la condena. El comportamiento era enormemente excéntrico, de eso no cabe ninguna duda. No obstante, Hess
hay un momento en el juicio muy al poco de empezar, el segundo día si no recuerdo mal, o tercero, Hess hace una declaración pública diciendo que quiere ser juzgado porque él hasta ahora ha fingido pues todo ese tipo de excentricidades, ¿no? Que él se encuentra perfectamente y que en realidad lo único que tiene afectado es un poco la capacidad de memoria, pero que el resto está perfectamente, que ha sido por razones tácticas por lo que digamos que se ha desenvuelto de esa manera tan peculiar, ¿no? Y efectivamente se le enjuicia como cualquier otro, digamos, y el hecho de la voluntariedad, digamos, de su vuelo a Gran Bretaña, todavía hoy en cierta manera una incógnita, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo porque los papeles de los archivos británicos se están retrasando mucho en su desclasificación porque afectan a altas esferas del gobierno y quizá algo más que el gobierno británico. Bueno, pues él se libró por eso, digamos, por esa razón. Por supuesto los soviéticos lo querían ejecutar. Stalin siempre sospechó que Hess estaba en relación con los británicos y que, bueno, que los nazis lo estaban, y que el vuelo de Hess obedecía a un intento de entenderse. Tengamos en cuenta que se produjo el 10 de mayo de 1941, un mes y medio, incluso menos, que el ataque a la Unión Soviética, que la Operación Barbarroja. Con lo cual, en fin, él siempre alimentó esas sospechas de que había sido un intento de tener una persona, digamos, una especie de embajador permanente. Bueno, las cosas de Stalin, que eran bastante paranoide, porque si hubieran querido los alemanes mantener una relación con los ingleses, desde luego no se hubieran valido de un acto tan extraño como es el de lanzarse el lugarteniente de Hitler en paracaídas con un Messerschmitt 110 sobre Escocia. No tenía mucho sentido, ¿no? Pero en fin, los soviéticos siempre anduvieron detrás de esa sospecha. Hess nunca dijo nada acerca de si había sido mandado por Hitler, pero de voluntad propia no. No, lo más probable de Hess es que él quisiera ganar puestos, digamos, o quisiera ganar ascendencia a los ojos de Hitler. Yo dudo mucho que de verdad fuera un enviado de nadie. Creo que era una persona que andaba, por ejemplo, con cuestiones que tenían que ver con cartas astrales, con todo ese tipo de cosas que frente a lo que se diga Hitler detestaba. Siempre se cuenta de Hitler que consultaba a los brujos y cosas semejantes, lo cual es manifiestamente falso. Hitler detestaba todo eso, aunque es verdad que en el seno del partido nazi sí había una corriente esoterista muy fuerte y muy importante, pero desde luego Hitler no estaba en ella. Pero hay una anécdota muy significativa de Hitler. En una Nochebuena estaban jurando su licenciatura los oficiales de las SS, me parece que era en Bad Tolz, y al final, ¿no? Empezaron a entonar los cánticos paganos, los villancicos paganos propios de las SS, ¿no? Vamos a llamarle villancicos. Y cuando llevaban 10 minutos, Hitler comenzó a bostezar ostensiblemente, tapándose la boca, y dirigiéndose a Himmler, le dijo: pues, ¿qué quiere que le diga? Prefiero noche de paz. A Hitler todo eso no le gustaba absolutamente nada, y no tenía ninguna particular tendencia esotérica. Hess sí, y Hitler eso no lo llevaba bien, pero Hess, quizá inducido por algunos, pues entendió que tenía que recuperar el ascendente que tenía sobre Hitler, y probablemente a eso se debió el vuelo. El enfado que cogió Hitler cuando se enteró del vuelo de Hess, todos los que fueron testigos de aquello aseguran que fue un enfado muy genuino, ¿no? Lo que pasa es que Hess, como una buena cúpula del partido nazi por un lado y del Estado alemán por otro, tenía relaciones, digamos que muy fluidas, con miembros de la aristocracia británica, como hemos dicho, y con miembros de la Casa Real. Hasta 1937-38 los británicos hicieron todo lo posible por alimentar las esperanzas alemanas de convertirse en el país hegemónico en Europa Central. En fin, nos llevaría muy lejos, tendremos que hablar del apaciguamiento, etcétera, que no es lo que se nos ha contado, ni muchísimo menos. Pero, en definitiva, los ingleses, para equilibrar la potencia francesa en el conjunto de Europa, jugaron durante un tiempo a alimentar las esperanzas alemanas. Y Hess lo que quiso siempre, o lo que quiso fue lo que siempre habían querido los nazis en general, pero sobre todo Hitler, que se pasó la vida cortejando a Gran Bretaña, ¿no? Se pasó la vida tratando de conseguir una alianza con Gran Bretaña, una alianza que nunca llegó, pero que él creyó en algún momento que tenía al alcance de la mano, ¿no? Y sobre todo cuando invadió, o la última vez fue cuando invadió la Unión Soviética en junio del 41, que dado que Churchill había sido el gran predicador de la cruzada antibolchevique durante décadas, pues pensó que la invasión de la Unión Soviética iba, si no a arrojar a Gran Bretaña en los brazos de Alemania, sí al menos
hacer que Gran Bretaña se abstuviese de la lucha y se retirase discretamente. Ya sabemos que no fue así, que Churchill dijo aquello de si Hitler invade el infierno, yo como mínimo haré un informe favorable al diablo en la Cámara de los Comunes, ¿no? Bueno, esa fue la postura, la política británica que condujo al final pues, a la situación que se produjo en 1945, pero tengo bastante claro que lo dejéis. Fue una iniciativa suya y quizá poner el énfasis en lo contrario lo que tiende es a exonerar un poco en fin, a esa cúpula británica. Sí. Tengo algunas preguntas. La primera es, en tu exposición has dicho que entre las acusaciones fundamentales que había contra los imputados, los vencidos, eran pues, el desencadenamiento de una guerra a nivel mundial, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Pero en un momento determinado aparecen unas afirmaciones de los campos de exterminio. Quiere decir que no está desde el principio esa imputación, la imputación clara y concisa sobre los 6 millones de judíos asesinados. Sí, no lo está. De hecho, no está en la mitad de la película del tribunal, vamos. Es que en realidad la Segunda Guerra Mundial, como es evidente y como todo el mundo ya ha aceptado hoy en día, no estalla por ninguna razón moral, ni estalla por la defensa de la democracia, ni estalla por la defensa de las minorías raciales de ningún tipo ni nada parecido. La Segunda Guerra Mundial comienza porque Alemania se convierte en una nación hegemónica en Centro Europa y porque rompe el orden y el equilibrio de una forma quizá excesivamente acelerada como para no sembrar, digamos, ese pánico en las potencias occidentales. Y como Gran Bretaña ha sido, a partir de su política tradicional del balance of power, del equilibrio de poder, digamos, como Hitler decía, la Institutrice de Europa, bueno, pues algo de eso había. Es decir, a Gran Bretaña siempre le interesaba que hubiera un equilibrio en el continente, dado que ella dominaba los mares, pues ya tenía servida la hegemonía mundial. Entonces siempre, la política británica ha sido siempre la de favorecer a aquel que contrarresta la hegemonía de la nación que sea en ese momento en Europa, ¿no? Claro, la Segunda Guerra Mundial no empieza, por tanto, por ninguna razón, sino por una razón geoestratégica. No hay ninguna imputación acerca de la persecución a los judíos y, de hecho, aceptando el relato conocido de que el holocausto se decide en la conferencia de Wannsee en enero de 1942, obviamente eso no ha sucedido todavía en septiembre de 1939. Polonia, por ejemplo, era un país tan antisemita como Alemania, incluso me atrevo a decir que más, y tenía unas políticas agresivas contra los judíos. Por tanto, y desde luego no era un país democrático, era un país en manos de una junta militar, de manera que no podemos considerar que la Segunda Guerra Mundial estallase por ese motivo. La cuestión de los judíos va apareciendo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial de una manera paulatina, podemos decir, pero lógicamente hasta que los aliados no llegan a Europa no se convierte en una cuestión candente, hasta que entran hasta octubre de 1944, en que los soviéticos en Majdanek y los aliados en Nassweiler, en Alsacia, encuentran las primeras pruebas de lo que sucedía en los campos de concentración. Y es ahí cuando comienza a formularse, digamos, esa acusación. Pero no será hasta que los alemanes y los británicos entren de manera generalizada en los campos de concentración y se encuentren ese panorama en verdad terrible de aquellos seres humanos en aquel estado, ¿no? Y es entonces cuando adquiere, digamos, cuerpo la acusación de crímenes contra la humanidad. Es en ese momento en el que aparecen los campos de concentración. Pero claro, el problema está en que esos crímenes contra la humanidad no son extensibles a los propios aliados. Esa es, en definitiva, la cuestión. Hombre, que los soviéticos se hicieran pasar por, en fin, los vengadores de los derechos humanos es poco creíble, ¿no? Es muy poco. De manera que la acusación a los alemanes siempre tendrá, no el marchamo de la falsedad en sí de la acusación, pero sí del hecho de que se ha aplicado una justicia parcial, a la cual, en fin, se le privó de las pruebas que quizá pudieran haber incriminado a otros. La Segunda Guerra Mundial, que es la acusación en definitiva, se hace girar, claro, sobre la guerra de agresión. Si no hay guerra, no hay todo lo demás, evidentemente. Entonces, la guerra se produce por la agresión a Polonia, pero la agresión a Polonia el 1 de septiembre la realiza Alemania y el 17 de septiembre la realiza la Unión Soviética. Los aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética por su agresión del 17 de septiembre. Los aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética por su agresión del 30 de noviembre del 39 a Finlandia. Los aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética por su agresión de junio y agosto a Estonia, Letonia y Lituania. Los aliados no le declaran la guerra a la Unión Soviética por su agresión a Besarabia y Bukovina en agosto de 1940. Y es más, los aliados, los británicos en concreto, se reparten Irán, Persia, con los soviéticos en agosto de 1941. Entonces, ¿qué legitimidad más allá del
indudablemente enorme tributo de sangre que pagaron los soviéticos por la victoria, ¿qué legitimidad tiene la Unión Soviética por centrarnos en uno de los acusadores, en uno de los jueces, para erigirse precisamente en tribunal de los derrotados? Muy poco. La Segunda Guerra Mundial, si no hubiera sido por la colaboración soviética con Alemania, no se hubiera producido nunca. ¿Hitler quería una guerra con Polonia? Sí. ¿Hitler quería una guerra mundial? Nunca. Aquello era un disparate. Hitler intenta separar la agresión a Polonia, que efectivamente realiza Alemania, de la declaración de guerra franco-británica, cuando el embajador Henderson en Berlín, el británico, se reúne con Paul Schmidt en Berlín y le entrega la declaración de guerra que Schmidt lleva a la Cancillería. Están reunidos Ribbentrop, el ministro de Exteriores, y Hitler. Cuando le entrega la declaración de guerra, el ultimátum, si no retiran las tropas, a partir de las 12 de la mañana se considerarán en guerra con Alemania, Hitler se deja caer en un sillón y los testigos, Paul Schmidt, que no es precisamente en absoluto pro-hitleriano en lo más mínimo, relata la reacción de Hitler. Se queda mirando a través de la ventana en silencio, con la mirada vacía, y al cabo del rato se vuelve a Ribbentrop y le dice, ¿y ahora qué? Porque nunca había pensado que fuera a estallar una guerra generalizada por aquello. Nunca. Y Ribbentrop se limitó a decirle, pues mi Führer, me temo que dentro de media hora recibiremos un ultimátum semejante de los franceses, ¿no? Fue todo lo que pudo contestar. Así que, claro, si no hubiera sido porque la Unión Soviética salvaguardó la espalda de los alemanes nunca hubieran ido a una guerra generalizada. Eso es seguro. ¿Quién quería la Segunda Guerra Mundial? Stalin. ¿Quién quería que Europa se incendiara para poder recoger el fruto, para poder recoger esas nueces de la Europa incendiada una vez que los occidentales y los alemanes se hubieran despedazado entre ellos, como era previsible, tal y como había sucedido en la Primera Guerra Mundial? Stalin. ¿De qué otra manera se hubiera podido imponer el comunismo sino en una Europa absolutamente devastada y desesperada por una guerra como había sido la Primera Guerra Mundial? Solamente si Alemania iba a la guerra contra los occidentales. ¿Cómo podía ir Alemania a una guerra contra los occidentales cuando Hitler, por activa y por pasiva, había repetido cientos de veces que nunca iría a una guerra en dos frentes? Solamente si Stalin le aseguraba que tendría las espaldas cubiertas. Cuando Hitler tuvo noticia de que tenía las espaldas cubiertas, lo que él creía es que los británicos y los franceses no se iban a atrever a declararle la guerra. Por eso, cuando recibe la noticia, se palmeó el muslo y dijo, ya les tengo donde quería. Porque les tenía donde quería, pensando en que de ninguna manera le iban a declarar la guerra. ¿Cómo se iban a atrever los franco-británicos a declarar la guerra a Alemania, cuando Alemania iba a contar presuntamente con la ayuda de una Italia que parecía otra cosa de lo que luego en efecto demostró que era, y con la neutralidad benevolente y colaborativa, económicamente hablando, de la Unión Soviética? Hubiera sido una locura. Bueno, pues nada, Fernando, enhorabuena por tu libro y por esta brillante exposición que nos haces. A mí me gustaría hacer una consideración, y es que la legislación penal impide a los historiadores tener un debate abierto sobre el tema del Holocausto, porque no se puede partir de un supuesto siquiera que lo dude, ¿no? En este sentido, el tema que se presentó en Nuremberg, se presentaron unas famosas películas, las que todo el mundo recuerda. Entonces, pero esas películas se filmaron en Bergen-Belsen, en Buchenwald y en Dachau, que era la zona que estaban liberando los occidentales. Es la famosa pisonadora que va barriendo cadáveres a una fosa común, etc. Sin embargo, el Instituto de Cultura Occidental, de Cultura Contemporánea Alemana, admite que en ninguna zona alemana hubo campos de exterminio. Estos estuvieron en el gobierno general de Polonia. Eran los 6 campos: Chernów, Belzec, Majdanek, Sobibor, Auschwitz y Treblinka. De estos no hay ninguna imagen. O sea, realmente los liberaron los soviéticos, igual probablemente ellos todavía los tienen en el Kremlin. Debían de grabar, a medida que iban avanzando, todas las cámaras de gas, todos los hornos crematorios, todo lo que luego se ha tenido que reconstruir, porque en realidad no se destruyó, o directamente no sé si llegó a existir, vaya, por decirlo de alguna manera, no lo sé. Yo expreso mi duda, porque como hay cámaras y tal y cual, yo expreso mi duda, pero que yo no soy un historiador, vaya. Entonces, lo que se admitió en el proceso de Nuremberg fueron los famosos affidavits. Esto era declaración jurada de quien dijera una cosa y sin presentar mayor prueba que su testimonio. Y en este sentido, el Holocausto en principio tenía una cota de 20 o 17 millones de judíos, cuando ni siquiera había estos en el mundo entero. La cifra fue paulatinamente bajando hasta quedarse en la cifra actual, pero se admitió
un castillo en los Alpes donde se bañaba, donde se les sumergía en agua y se electrocutaba, donde se les ponían unas planchas de calor y se les incineraba. Hay un testimonio de un famoso consejero de Estado del presidente Carter y del presidente Reagan que no habla de la cámara de gas en Auschwitz y sí de unas inmensas hogueras que no paraban nunca de arder, donde se echaban los cuerpos, pero él sin embargo no recuerda las cámaras de gas, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Meissner o algo así, me parece que es, que entra en total contradicción con los testimonios comúnmente aceptados, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, pues en un principio se pergeñó para construir este relato, y ese es el relato que al final se ha ido ahormando para quedar. Me gustaría conocer, no sé, si se puede, tu opinión en este sentido. Sí, yo empiezo por decir que yo estoy en absoluto desacuerdo a que haya límites a la investigación histórica, pero absolutamente en desacuerdo. No comprendo, entiéndase desde el punto de vista intelectual, pero por supuesto que entiendo la finalidad perseguida, pero ese freno a la investigación, digamos, poniendo una serie de dogmas que son inatacables y que no se pueden cuestionar, es algo contra lo que hay que rebelarse. Es decir, que alguien puede ir a la cárcel por eso y que se considere que poner en cuestión algo que es puramente histórico es una burla a las víctimas. Yo soy el primero que condenaría cualquier tipo de burla a cualquier víctima. Me parece que una víctima es respetable por el hecho de ser víctima, simplemente empezando por ahí, ¿no? Pero eso no puede ser considerado una burla a las víctimas. Si mañana un señor hace una investigación sobre Paracuellos, pongamos por caso y dice que murieron 800, bueno, es una investigación que será expugnable, o es una investigación que será revisable, y es una investigación que, en mi opinión, desde luego, disminuiría en una quinta parte, o sexta incluso, los muertos de Paracuellos. Bien, pero me parecería que sería una tesis perfectamente discutible. Burlarse, yo entiendo que burlarse es eso que algunos cantan por ahí cuando dicen a por ellos como en Paracuellos. Por cierto, algo a lo que nadie pone coto nunca y ante lo que ninguna fiscalía parece querer investigar. Bueno, quiero decir con esto que me parece intolerable que se haya aceptado una cortapisa de tipo intelectual como esta, y que de esto se van a devenir muchas otras cortapisas de tipo intelectual. Por lo tanto, quiero manifestar mi absoluta protesta contra la persecución, porque esto no se pueda investigar. Eso empezando por ahí. En segundo lugar, yo tengo que decir honradamente, por supuesto, lo que creo. Yo sí creo en el Holocausto. Creo que hubo una persecución generalizada y masiva de los judíos, fundamentalmente de los judíos en el este de Europa. Sí creo, y creo que se llevó a cabo en primer lugar por las poblaciones locales, que eran muy fuertemente antisemitas desde hacía muchos siglos. Que lo llevaron a cabo también las tropas alemanas por las razones militares anteriormente expuestas, pero que también hubo asesinatos de tipo puramente ideológicos que desarrollaron los Einsatzgruppen en el frente del este, distribuidos en los 4 que conocemos desde 1941. Y también que la mayor parte de los judíos asesinados en el este lo fueron mediante armas de fuego, como hoy todo el mundo admite. Las últimas obras que se están publicando por parte de autores sajones están admitiendo abiertamente que la mayor parte de los judíos asesinados lo fueron por armas de fuego. Tienes toda la razón en lo que dices en cuanto a la aparición masiva de cadáveres en la zona occidental, que en muchísimos casos, con seguridad, se debieron al estado absolutamente caótico, a la falta de alimentación, a la extensión del tifus por todas partes, que afectó a todos, a la población alemana también, pero fundamentalmente a aquella población que se hacinaba en condiciones infrahumanas en los campos de concentración, por supuesto. Por lo tanto, con sinceridad lo digo, no puedo decir otra cosa más que subrayar esa protesta de que haya frenos a la investigación histórica, que me parece francamente infame, pues situando una presunta agresión o una presunta burla donde no la hay en absoluto, y repito que cualquier burla a cualquier víctima me parece algo repugnante, vaya por delante, y digo a cualquier víctima, porque todas las víctimas tienen derecho por el hecho de ser víctimas. Así que, protestando de eso, también hay que situar en lo que honradamente creo que sucedió en el frente del este, que fue una persecución masiva de los judíos, porque se justificaba por razones ideológicas y, como digo, también por razones militares. Fernando, una pregunta. Has hablado de la intervención en el proceso del mariscal Goering, que fue con dignidad. ¿Cómo fue la del resto de procesados? ¿Quiénes fueron los abogados de los procesados y qué intervención hicieron? Y después los otros juicios que estaban por debajo
en la escala de la estructura jerárquica del Estado alemán y del Partido Nacional Socialista en Alemania, porque hubo más procesos que el propio de Nuremberg. Hubo muchos procesos de Nuremberg y pasaron por allí médicos, jueces, etcétera, que fueron enjuiciados a lo largo de muchos años. Con el paso del tiempo, digamos que la ferocidad de las acusaciones fue disminuyendo y también, por lo tanto, de las sentencias, ¿no? Había una necesidad política. Pensemos que, como también hoy sabemos, en el verano de 1945 los aliados occidentales, sobre todo los británicos, ya se plantearon hacer una guerra preventiva contra la Unión Soviética, que era precisamente lo que los alemanes habían alegado que habían hecho en 1941, porque esa es otra cuestión, que supongo que no vamos a entrar ahora, pero los soviéticos tenían una intención de atacar Europa, de caer sobre Europa y atacar Alemania, probablemente en fecha posterior, en 1942 o 43, pero desde luego los planes de Stalin eran esos, y hoy yo creo que cabe relativamente poca duda al respecto, ¿no? Así que los británicos estaban pensando y habían diseñado una operación de ataque a la Unión Soviética en el verano de 1945. Esto condicionó enormemente el desarrollo de los siguientes juicios. Pero claro, además Stalin jugó muy bien sus bazas, digamos, apoyando la independencia de una república comunista en el este de Alemania, lo que luego sería la República Democrática Alemana. Por tanto, los occidentales no podían aparecer a los ojos del pueblo alemán como peores que los comunistas y tenían que realizar su propia construcción política, de tal manera que las acusaciones fueron bajando paulatinamente el diapasón, digamos, ¿no? En cuanto a los jueces, a los abogados, pues algunos fueron abogados de primerísimo nivel, casi todos. Jarais, por ejemplo, que era una auténtica eminencia en derecho penal, que impugnó las bases del juicio, sin embargo, actuó como abogado defensor. El caso de Otto Stammer, que fue el de Goering, por ejemplo, que fue extraordinario también en su desempeño. Algunos cambiaron de abogado a mitad de proceso, eran abogados todos de un gran prestigio, digamos, de la judicatura alemana desde hacía el que menos 20 años, ¿no? Había alguno como Alfred Seidel, que lo fue de Rudolf Hess y lo fue hasta el final. Hess fue uno de los que cambió de abogado y cogió a Seidel, y luego sería abogado de Hess hasta el final, hasta su muerte en 1987, que tuvo siempre una gran cercanía con la familia, ¿no? Con la familia de Rudolf Hess, ¿no? En cuanto, bueno, lo de Goering me has preguntado también. No, el resto de procesados. El resto de procesados. Hubo ¿verdad? gente que al final tuvo síndrome de Estocolmo, hubo gente que se comportó con dignidad. ¿Quiénes fueron? Pues mira, vamos a ver, hubo procesados que se vinieron abajo. Por ejemplo, el caso de Walter Funk, el ministro de Economía. El Ministerio de Economía cada vez fue pintando menos en la Alemania nazi, porque con la característica del Estado alemán, del Estado nazi, era que el partido iba suplantando con oficinas creadas ad hoc a los organismos del Estado, y estos cada vez iban en una, digamos, doble jerarquía, iban importando cada vez menos, y el caso del Ministerio de Economía es un caso muy paradigmático al respecto. Bueno, Walter Funk era un personaje al cual sus compañeros pues no lo tenían en gran estima, ¿no? Él era alcohólico y homosexual, y en fin, no estaba muy bien visto por el resto de acusados. Fue un hombre muy, digamos, muy psicológicamente inestable. Convendría hacer una matización aquí, o hacer un brevísimo paréntesis para decir al hilo de esto, que la inmensa mayor parte de los acusados nazis en Nuremberg fueron sometidos a un test de inteligencia y dieron unos números muy altos en cuanto a su inteligencia. En general, hubo unos pocos que quedaron, digamos, en la media, ¿no? Ninguno dio por debajo. El que menos dio fue Streicher, que dio 106 en esa baremación que es de 90 a 110. Por debajo de 90 pues estamos en una deficiencia, y por encima de 110 estamos en una superdotación, diríamos. Pues el que menos dio fue Streicher y dio 106, perdón, o sea que dio en la media, pero para arriba, ¿no? Y de los que más dieron fueron el Schacht, el antiguo presidente del Reichsbank y ministro de Economía también, antes de Funk, y Goering, ¿no? Y luego hubo otro, Seyss-Inquart, que fue el que quedó segundo. Seyss-Inquart había sido un nazi austriaco encargado del comisariado de Holanda. Seyss-Inquart, que por cierto era católico y murió plenamente, digamos, reconciliado con la Iglesia católica, y este fue uno de los que se comportó, digamos, de un modo más, desde el punto de vista nazi, ¿no? Más digno, el que sostuvo hasta el final sus convicciones. Hasta tal punto que uno de los acusados, Saukel, el plenipotenciario para el trabajo, ¿no? Al que se acusó de utilizar el trabajo forzado, se acusó con buenas razones de utilizar el trabajo esclavo, que se decía, ¿no? en las fábricas. Este estuvo siempre, y fue incluso ahorcado, convencido de que su condena se debía a un error de la traducción. Entonces no había quien se lo sacara de la cabeza, y decían, no, Saukel, no, que no es un error de la traducción, que está condenado a muerte.
y él decía, no, pero que lo revisen, que es que esto en alemán no puede ser, que tal, que mira a ver si en inglés han dicho otra cosa, en fin, el hombre pues se agarraba desesperado a lo que podía. Y Seyss-Inquart le envía una nota para que se la hagan llegar, donde le dice, más o menos le viene a decir, comprendo tu situación, pero mantén la figura, no te descompongas. Y le viene a decir, le dice, aquellos que estuvimos en la primera fila en los días buenos, ahora debemos dar ejemplo y no abjurar de Hitler, ni echarnos a llorar, ni cosas parecidas y tal, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Von Schirach fue uno de los que se echó para atrás, ¿no? Von Schirach fue uno de los que se echó para atrás, dio un testimonio también de Hitler muy valioso desde el punto de vista histórico, porque retrató ese magnetismo del que tantas veces se ha hablado de Hitler en las cervecerías, en los comienzos de su carrera política y que luego extendería durante toda su vida, pero efectivamente sí, Schirach, la verdad es que era un hombre también considerablemente débil desde el punto de vista psicológico, se apoyaba mucho en su mujer, había tenido un encontronazo con Hitler en 1943 a causa de su mujer, porque la mujer había visto una masiva detención de judíos en Holanda y se lo había dicho a Hitler, y entonces Hitler le ha dicho que se callara, que tal, bueno, en fin, se indispuso mucho con él, y él dependía mucho de su mujer, fue condenado a 20 años y después de la condena su mujer le abandonó, ¿no? O sea, Von Schirach es una vida un poco peculiar en ese sentido, desde el punto de vista psicológico. Sí, efectivamente se manifestó su arrepentimiento públicamente, de un modo muy visible. El caso de Hans Frank, el gobernador de Polonia, donde precisamente tuvieron lugar las matanzas fundamentales de judíos. El caso de Frank también fue un caso de arrepentimiento. Él había sido educado en el catolicismo, que había abandonado de joven, y en Nuremberg también, después de 2 intentos de suicidio, por cierto, se convirtió, parece ser que de forma muy sincera y muy auténtica, al catolicismo de su juventud. En cuanto a otros, por ejemplo, Ribbentrop se abandonó, el antiguo ministro de Exteriores, que era un hombre muy atildado siempre, se abandonó a la falta de higiene, ¿no? Se abandonó por completo porque, en fin, psicológicamente estaba muy, muy tocado, ¿no? Digamos que, aparte de ellos, están los militares, Jol, Keitel, Dönitz y Raeder, que mantuvieron la compostura en todo momento, con matices, pero bueno, más o menos. Y de ellos, Raeder, el que había sido gran almirante hasta enero de 1943, a partir de lo cual se retiró, no anduvo en buenas, digamos, relaciones con el resto, pero no por nada, sino porque era un hombre muy hosco, ¿no? Era un hombre muy poco cordial, y entonces, bueno, medio comía aparte y todo esto. En general podemos decir que estuvieron divididos en dos. Los que andaban en el entorno, digo en Nuremberg, ¿no? Los que andaban en el entorno de Göring, que mantuvieron mal que bien la compostura, y los otros que buscaron quizá pues, objetivos, digamos, más de tipo personal. Buscaron salvar la piel, y algunos lo consiguieron, otros no. Y por terminar, como digo, Speer, por ejemplo, pues, logró embaucar al tribunal y hacerles creer una historia que posteriormente se ha revisado y, en fin, parece que sus memorias fueron retocadas, ¿no? Porque al final... Sus memorias fueron escritas por él y por Joachim Fest, por un historiador alemán que es, en fin, muy un hombre agradable de leer y además un hombre muy educado, murió hace relativamente poco. Y bueno, fue el que contribuyó en parte a crear el mito de Speer, luego habló en contra de Speer, porque Speer muere el año 81, si no recuerdo mal, y Fest creo que en 2007, 2008, algo así, y durante un tiempo pues incluso publicó aquellas cosas que había hablado con Speer. Nunca lo terminó de dejar claro, pero bueno, parece que Speer utilizó su encanto personal, digamos, para ganarse al tribunal y para, con esas condenas genéricas de Hitler, evitar las condenas concretas, ¿no? Hola, buenas noches. Yo quería decirle una cuestión, bueno, dos cuestiones. El holocausto no existió. ¿Por qué? Porque si usted lee a David Irving, demuestra que en Auschwitz no había cámaras de gas. E incluso fue la Cruz Roja a revisar las instalaciones y no encontraron nada. Eso, punto uno. Aparte, Ursula Arbelbeck, que está procesada con 87 años, también lo ha demostrado, porque tenía los documentos originales de los campos que no eran de exterminio, eran de trabajo. Y lo tiene documentado, y está en la cárcel y tiene 5 procesos más abiertos por la misma causa. Entonces, es lo que le quería decir, y aparte de que Churchill declaró la guerra al Führer porque cambió el patrón oro por el patrón trabajo, no por una situación geoestratégica, sino que fue por orden de la masonería judía internacional sionista. Eso es lo que le quería decir. Bueno, por contestarle,
David Irving, que es un historiador estimable, ha aportado muchas cosas en cuanto a fuentes, por ejemplo, ha tenido acceso a los diarios de algunos protagonistas, por ejemplo, en este caso concreto de Nuremberg. Irving ha ido cambiando con el paso del tiempo su versión. Me parece muy bien, porque es un historiador y puede entender que hay unos elementos de juicio que le arrojan más luz sobre aspectos que él no creía. Su primer libro, La guerra de Hitler, 1937 y republicado en 1989, es un libro en el cual él sí admite el holocausto, lo que pasa es que dice que la culpa la tenía Himmler y que Hitler nunca lo ordenó. Sí, perdóneme, pero es así. No es así. Bueno, discúlpenme, pero... Demostró que no había ninguna cámara de gas, No, todo eso- es un monocuento. No, eso no lo dice. Eso no lo dijo David Irving en la guerra de Hitler, en primer lugar. En segundo lugar, Churchill no le declaró la guerra a Hitler. El que declara la guerra a Hitler es Chamberlain. Churchill llega el 10 de mayo de 1940, por tanto 8 meses después de declarada la guerra. Churchill no tiene arte ni parte en la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania. Indudablemente había asuntos que tenían que ver, por supuesto, como no. Churchill declaró la guerra a Hitler, no fue Chamberlain. Sí, Juan. Digo, una pequeña aclaración. Sí. A ver, pero que dijo, no nos liemos, ¿eh? no, muy rápido, que dijo que los alemanes invadieron Noruega, pero es que los aliados sí habían invadido Noruega también, en Narvik. Lo que pasa es que luego llegaron los alemanes y los echaron, pero sí franceses e ingleses habían invadido algo a Noruega. Llegaron después y desembarcaron. No, después, antes. Y desembarcaron en el norte, de Noruega. De los alemanes que Hubo habían... batalla ahí, hubo batalla, entonces los echaron a los aliados, los alemanes se quedaron ya con Noruega. Pero sí habían estado los aliados, franceses e ingleses, en Noruega. Vamos, lo habían intentado por lo menos. Eso sí, vamos a No ver. quiero decir más que eso. Se produjo el incidente del Almark, que fue un barco que transportaba prisioneros noruegos, perdón, prisioneros británicos, y era un barco alemán. Entonces los británicos lo que hicieron fue violar las aguas territoriales noruegas. Digamos que eso fue la excusa oficial para la intervención. Pero los franco-británicos tenían dispuestas las tropas para invadir Noruega en la zona de Escocia, en la zona de las Orcadas y en la zona del norte de Escocia. Cuando los alemanes se dirigieron allí, ellos lo que hicieron fue dirigirse inmediatamente hacia el norte. Fue una carrera que se dilucidó por horas, pero claro, fue una cuestión de horas, por eso he dicho, lo sustancial... Hubo batalla, algo de batalla allí. No, claro, no, hubo batalla hasta junio, hasta el mes de junio. O sea, el final de la guerra en Noruega termina apenas 2 semanas antes de la batalla de Francia. O sea, claro que los alemanes lo pasaron muy mal en Narvik, que estuvo el general Dietl peleando durante casi 2 meses en Narvik, ¿no? Fue muy complicado en la batalla en Noruega, por supuesto. Pero en fin, sí, la cuestión es que la acusación de Noruega es una acusación difícil de sostener por parte de los aliados porque ellos estaban exactamente en lo mismo. Esa es la cuestión. Bueno, la cuestión es que... A ver, seguir un orden. Venga, acaba tú, que está... Vamos a ver, Churchill ordenó bombardear Dresden. Declararon la guerra, fue Inglaterra-Alemania, ¿cierto? Inglaterra declaró la guerra a Alemania. No sé si fue Churchill o fue Chamberlain, me da exactamente lo mismo. Pero por orden, da lo mismo, pero fue por orden de la masonería judía internacional, del sionismo internacional, se fue así, por cambiar el patrón oro por el patrón trabajo. Eso fue la cuestión, ni más ni menos. Bueno, eso también hay teorías, sobre todo de Bonchaca, ahí saca a relucir bastante, que incluso admitió la economía de trueque, y eso le vieron muy mal a los judíos, pero son teorías económicas. No se puede probar. Lo que tiene que ver con la historia es difícil, ¿no? Porque una cosa es lo que yo piense, y a lo mejor actúo así, y otra cosa es el resultado de mi pensamiento si actúo. Pero vamos, en los libros de Bonchaca está bien claro que Hitler era el patrón trabajo, eso es seguro. A ver, por allí había alguien, sí. Primeramente, para rebatirle a este señor Franco, al principio de la Guerra Mundial, ordenó a todo su consulado, sobre todo en el sur de Europa, en la zona mediterránea, que procuraran salvar a la mayor cantidad de judíos que pudieran sefardíes, que lo que poblaban Grecia, Bulgaria, Yugoslavia, Hungría. Y entonces, porque ya recibían noticias los cónsules de lo que estaba sucediendo. Y en segundo lugar, entonces Franco no es sospechoso de ser ni masón. Pero perdona, ¿y qué tiene que ver Franco aquí con el juicio de Nuremberg? Que por eso negar el holocausto, no sé,
No, si nadie está negando, están dando una opinión y ya está, pero Franco se sabe que intervino otra vez el suministro San Briz y de hecho le dan una misa católica en Israel casi todos los años, el 20 de noviembre. Pero es que aquí no estamos hablando de Franco, ¿eh? Pero que te quiero decir que eso significa que no se puede negar el Holocausto porque los cónsules ya estaban viendo que se estaban produciendo ataques. Bueno, pero a lo mejor sucede que no se niega, pero no nos lo creemos como nos lo cuentan, como en mi caso. Yo no le niego, pero no me creo cómo cuentan el Holocausto, que es muy diferente. Y luego hay otra teoría que quiero preguntar. Hay estudios que dicen que Churchill fue asesinado por orden directa de los servicios secretos de ingleses y de Mussolini. ¿Sabes algo sobre eso? Sí, vamos a ver, Mussolini figuraba en las listas de criminales de guerra de los aliados. Pero los aliados dejaron hasta 1943, pero a partir de la segunda mitad del 43 los aliados consideraron, ya habían desembarcado en el mes de julio, el 10 de julio en Sicilia, consideraron que era poco político mantener a los italianos, y además porque se había desencadenado una guerra civil entre fascistas y antifascistas, que era poco político mantener aquello, y sacaron a los aliados de las listas de criminales de guerra. Se ha especulado mucho con cuál era la opinión de Churchill y cuál era la intención de Churchill, pero a Churchill, pero a Mussolini no lo mata Churchill, a Mussolini lo matan los comunistas italianos. No, estudios de eso porque parece ser que anteriormente había habido conversaciones secretas entre el gobierno de Mussolini y Churchill para terminar la guerra. ¿Del gobierno de Mussolini? Sí, Churchill. Y entonces, por no haberse comprometido... pero usted dice, Suiza, bien, pero usted dice, está hablando antes de la caída del fascismo, antes del 25 de julio. Sí, eso es perfectamente conocido, sí. Sí, a partir de hay conversaciones que se mantienen en distintos sitios, algunas de ellas, las principales en Suiza, entre los británicos y los italianos. Y debido a que le compromete a Churchill, ordena el asesinato por los servicios secretos. Yo creo que eso es llevarlo demasiado lejos. Y luego lo exponen. Yo creo que eso es llevarlo demasiado lejos. Mussolini muere asesinado por partisanos comunistas mientras huye hacia el norte, por la Valtellina, porque quiere, lógicamente, escapar de aquellos que le quieren asesinar, como es natural. Y es capturado, como sabemos, y lo fusilan. Lo mata Malter Audicio, que es un guerrillero comunista, y lo mata contra los intereses, además, que siempre se le echó en cara, contra los intereses en aquel momento del antifascismo italiano, que hubieran considerado a Mussolini verdaderamente pues como una pieza de caza mayor, como no haberlo tenido y tal. Es posible que si lo hubieran cogido, lo más seguro y lo que temían los antifascistas, y precisamente por lo que lo matan los antifascistas es porque creen que si lo cogen, los aliados no van a permitir que lo maten. Como pasó luego con algún general italiano, digamos, afecto al régimen fascista. Hasta donde se sabe y desde luego hasta donde yo sé, así funcionó la cosa, ¿no? A ver, tú habías levantado la mano y ya contigo cerramos. Sí, quería preguntarte por qué no hubo un proceso equivalente al de Nuremberg contra el otro gran vencido en la Segunda Guerra Mundial, que fue Japón, pues se cometió las masacres. Sí hubo. Los procesos de Tokio, donde también hubo ejecuciones a los principales responsables de la guerra en Asia y en el Pacífico. Sí que lo hubo. Otro proceso que, en fin, del que mucho menos conocido, obviamente, pero en el cual también, bueno, pues se partió de la base de que había unos que eran buenos y otros que eran malos, sin matices, y se condenó a un Japón que en buena parte fue a la guerra, y esto, en fin, se ha hablado poco, pero es verdad que fue a la guerra en gran parte obligado y como posiblemente única salida a la situación que pasaba Japón, y con plena conciencia de que la guerra no la iban a ganar. O sea, es curioso, pero es verdad que los principales generales japoneses sabían que no iban a ganar la guerra, aspiraban a que el coste de la victoria fuera para Estados Unidos tan alto, y es una de las razones por las cuales al final de la guerra se deciden a la cuestión de los kamikazes, hacer el coste de la guerra, hacer el coste de la victoria tan alto que los americanos pidan, en fin, llegar a un acuerdo y no una derrota completa y absoluta. Pensemos una cosa, hasta la Segunda Guerra Mundial no ha habido nunca una guerra, digamos, que pasase por la destrucción completa y absoluta. En fin, habría que irse a Cartago, ¿no? Completa y absoluta, por lo menos en Europa. Cartago no está en Europa, pero implica el Imperio Romano, la República Romana en aquel momento. Una destrucción tan absoluta como la de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia,
la mayor parte de las guerras, prácticamente sin excepción, habían terminado en un armisticio o en algún tipo de acuerdo, donde uno reconocía la hegemonía del otro y cosas semejantes, pero sin llevarla al extremo de la aniquilación del otro. Por tanto, en principio no se esperaba que la guerra terminase así. Japón y todos los altos mandos de Japón en eso estuvieron de acuerdo prácticamente desde el principio, no podía ganar la guerra. Algunos de ellos se habían educado en Estados Unidos. Es el caso de Yamamoto, por ejemplo. Él sabía que nunca podrían ganar a aquel gigante que él había tenido ocasión de contemplar en Chicago, en Detroit, en fin, lo que son los Estados Unidos, ¿no? Sabía que aquella industria era sencillamente indoblegable y que no se iban a rendir y que podrían mantener una guerra 20 años, mientras que Japón no podría en ningún caso. Pero pensaban que actuando de una forma decidida podrían conseguir que Estados Unidos se aviniese a un tratado. En el fondo, cuando Hitler luchaba contra Gran Bretaña, intentaba lo mismo. No intentaba derrotar a Gran Bretaña, intentaba que Gran Bretaña se sentara a la mesa de negociación. Era lo que perseguía, un objetivo político. Por eso la operación León Marino fue siempre un fraude realmente. Hitler nunca intentó la invasión de Gran Bretaña, de verdad. Fue un intento de amedrentar a los británicos de ese modo y luego mediante los bombardeos, que en fin, habría que hablar cómo se llegó a los bombardeos, de sentar a Gran Bretaña en la mesa de negociaciones. Pues los japoneses pretendían hacer lo mismo en realidad con los americanos. Sabían perfectamente que jamás podrían derrotar a los Estados Unidos. Y al final de la guerra hubo los juicios de Tokio, donde efectivamente sucedió lo mismo que pasó con los alemanes muy aproximadamente. Bueno, pues os recuerdo que mañana a las 12 de la mañana estará también Fernando presentando el libro de Paco Torres, Francisco Torres, La vida por José Antonio. A las 12, Cuesta Santo Domingo, número 3, Hermandad de la Vieja Guardia. Y que la próxima conferencia aquí será el viernes día 16, es decir, el que viene no el otro, Javier San Mateo y Isaac Peral, Las mentiras del mundo moderno. Y muchísimas gracias a Fernando por la conferencia tan estupenda y que se repitan más.